De Abraham a Moisés. La promesa que se convirtió en ley. En el vídeo anterior vimos cómo Dios preservó su palabra durante siglos a través de la tradición oral y las vidas largas de los patriarcas. Hoy damos un paso más en ese viaje extraordinario. Vamos a ver cómo Dios tomó a un hombre solo en el desierto, le hizo una promesa que parecía imposible, y 4 siglos después esa promesa se había convertido en una nación entera, parada al pie de una montaña, escuchando directamente la voz de Dios. Esta es la historia del pacto con Abraham y las tablas de la ley. Todo comienza en Génesis capítulo 12 con una orden sorprendente. Dios le dice a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, en lo que hoy es Irak, estas palabras: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, sin destino claro. Solo una voz y una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Promesas que Dios le garantizó a Abraham. Primero, una descendencia. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Dios le prometió que tendría tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Segundo, una tierra. Dios le prometió la tierra de Canaán para él y para sus descendientes. Tercero, una gran nación. De él saldría un pueblo especial, apartado para Dios. Cuarto, una bendición universal. En Génesis 12:3 Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta última promesa es clave, no era solo para Abraham ni para Israel. Era para toda la humanidad. El apóstol Pablo en Gálatas 3 explica que esa simiente que bendeciría a todas las naciones era Cristo. Génesis 12 en 1:3. Las 4 promesas del pacto con Abraham. Abraham tenía 75 años cuando salió de su tierra hacia Canaán. Pero Abraham, como todo ser humano, y como todo ser humano, necesitaba una señal, una certeza. En Génesis capítulo 15 ocurre algo extraordinario y muy poco enseñado en las iglesias. Abraham le pregunta a Dios: ¿cómo sabré que voy a heredar esta tierra? Y Dios le responde de una manera que Abraham entendió perfectamente, con un ritual antiguo de su cultura. Dios le pide a Abraham que tome animales, los parta por la mitad y los coloque en 2 filas. En esa época, cuando 2 personas hacían un pacto solemne, ambas caminaban entre los animales partidos, como diciendo: que me pase lo mismo a mí si rompo este pacto. Pero aquí viene lo más impresionante. Al caer la noche, Abraham se duerme y ve una antorcha de fuego que cruza sola entre los animales. Solo Dios camina. Solo Dios se compromete. El pacto no depende de Abraham, depende únicamente de la fidelidad de Dios. Esta es una de las revelaciones más profundas del Antiguo Testamento. La salvación no depende del mérito humano, sino de la promesa incondicional de Dios. Génesis 15. La antorcha de fuego que cruza sola, símbolo de la presencia de Dios. Este tipo de pacto se llamaba Brit, en el idioma hebreo, alianza sellada con sangre. En Génesis 15, en ese mismo pacto, Dios le revela a Abraham algo doloroso pero necesario. Le dice: tin por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y la afligirán 400 años. 400 años. 4 siglos de esclavitud en Egipto. Dios lo sabía de antemano y aún así lo permitió. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de sufrimiento, el pueblo aprendería a depender de Dios y no de sí mismo. Y cuando llegara la liberación, nadie podría decir que fue mérito propio. Durante esos 400 años, la promesa no murió. Se transmitía de padres a hijos, de abuelos a nietos, en medio de la esclavitud. Generación tras generación, los hijos de Israel guardaron viva la memoria de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de la promesa de una tierra y una liberación. Hasta que un día, en medio del desierto, frente a una zarza que ardía sin consumirse, Dios le habló a un hombre llamado Moisés y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado su clamor.
He descendido para librarlos. Éxodo 3 en 7-8. Dios escucha el clamor de su pueblo después de 400 años. Moisés, quien habla con Dios en medio del desierto en una zarza, recibe una tarea, esa señal para su destino como liberador del pueblo de Dios. Después de las 10 plagas y el cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel llega al monte Sinaí. Y aquí ocurre algo que no había pasado nunca antes en la historia de la humanidad. Dios, que desde Adán se había comunicado de manera oral, directa y personal, decide escribir. Por primera vez en toda la historia bíblica, Dios mismo toma la palabra y la convierte en piedra. Éxodo 31 en 18 lo dice con una claridad que estremece. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No con pluma. No con cincel. Con el dedo de Dios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de siglos de tradición oral, Dios decide escribir? Porque ya no era un solo hombre, ni una familia, ni una tribu. Era una nación entera, más de 2 millones de personas según algunos estudios. Y una nación necesita leyes escritas, claras, permanentes, que no dependan de la memoria de ningún hombre. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte sin comer ni beber, Éxodo 24. Después de bajar del monte miró a su pueblo descontrolado porque creían no volver a ver a Moisés. Mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley de Dios, el pueblo abajo se cansó de esperar y le pidió a Aarón, hermano de Moisés, que les hiciera un dios que pudieran ver. Aarón reunió el oro del pueblo y fundió un becerro. Y el pueblo comenzó a adorarlo diciendo: Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Cuando Moisés bajó del monte y vio aquello, rompió las tablas contra el suelo. Ese acto no fue un arrebato de ira solamente, fue un símbolo profundo. El pueblo había roto el pacto antes de recibirlo. Las tablas rotas representaban una alianza destruida por la desobediencia. Pero la misericordia de Dios es más grande que el pecado humano. Dios le ordenó a Moisés que cortara 2 tablas nuevas de piedra y subiera de nuevo al monte. Y Dios volvió a escribir sobre ellas los mismos mandamientos. Una segunda oportunidad. Un pacto restaurado. La fidelidad de Dios no dependía de la fidelidad del pueblo. Éxodo 32 en 19. Moisés rompe las primeras tablas al ver el becerro de oro. Éxodo 34. Dios manda hacer nuevas tablas y vuelve a escribir su ley. Las tablas de la ley no cayeron del cielo por accidente. Fueron el resultado de una historia de siglos, una promesa hecha a Abraham, transmitida de generación en generación, madurada en el fuego de la esclavitud, y finalmente entregada en piedra a una nación que necesitaba saber quién era su Dios y cómo vivir para él. Y esas tablas se guardaron en el lugar más sagrado que Israel tenía, el Arca de la Alianza, porque representaban algo único en la historia de la humanidad, la palabra de Dios escrita por la mano de Dios. Pero aquí surge una pregunta que debemos hacernos: si esa ley fue entregada con tanta solemnidad, escrita con el dedo de Dios, guardada en el lugar más sagrado, ¿con qué autoridad puede alguien cambiarla, eliminar partes de ella, o declararla obsoleta? Esa es la pregunta que vamos a seguir indagando en los próximos episodios. Si este recorrido te está ayudando a entender mejor las raíces de tu fe, compártelo con alguien que también esté buscando respuestas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo episodio de Entre Líneas, Indagando la Palabra.